qué cinismo se viene a esta mesa, perdón, pero del PRIAN, de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas, hablar de que la gente se muere en los hospitales. Perdón, entonces en sus gobiernos eso no sucedía. Hay que recordarle a Kenia que se aliaron, aunque ahorita lo quieran negar, se aliaron con un partido, que acuérdate, digo, tan preocupada estás por el tema de salud, que le daba agua a Duarte, que le daba agua a los niños con cáncer. Eso no te preocupó cuando hablábamos de temas electorales y había que aliarse para ganar. Marilyn, es el primer año de una continuación, de una profunda transformación. O sea, si todo estuvo tan mal el gobierno pasado, ¿cómo se explican que Claudia Sheinbaum tenga 80% de aceptación? Porque, entre otras cosas, Calderón tenía 2 desaparecidos por día, Peña 10, AMLO 20 y la señora Sheinbaum 41 desaparecidos por día. Claro. Mentira. Si no reconocen el problema. ¿De dónde son esos datos? Del secretario ejecutivo. Mentira. El problema es que si no reconocen. El problema está pasando, entonces no van a poder ayudar. Tú eres el gobierno, tú deberías de tener esos datos duros, tú deberías de saberlo, tú deberías de decir, sí es cierto y lo vamos a corregir, tú deberías de decir. Ya pusiste sobre la mesa los datos. ¿Cuáles son tus datos? No, yo los dije. Lo dije perfectamente. Son datos de sus fiscalías. Guanajuato es el estado número 1 y es panista. O sea, no vamos a asumir. Entonces, los colores que gobiernan los estados no lo vamos a asumir entonces en esta mesa. ¿Estás de acuerdo, sí o no, que Guanajuato es el estado número 1 de desapariciones y muertos? Sí lo es, te lo respondo yo. El gobierno federal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es miércoles 15 de enero del 2025. Y vamos con la información porque hay debate en el espacio de Azucena Uresti. Llega la caballota Kenia López Rabadán, también la diputada Marilyn Gómez de Morena y Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. La verdad es que este debate se puso caliente, pero esta diputada Marilyn Gómez de Morena, pues como que le faltó darle más duro a Kenia López Rabadán. Y es que de verdad que es increíble ver cuántas mentiras dice la oposición. De verdad, cómo mienten descaradamente, incluso dando datos. De verdad que ni siquiera dicen de dónde los sacan. O sea, dando datos que dice uno, oye, dime de dónde sacas esos datos. Que aumentó en 300% la inseguridad, dicen, fíjense. Es de verdad increíble. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió porque, fíjense, la verdad estuvo bueno el debate, aunque creo yo que le faltó a Marilyn Gómez darle pues más duro a Kenia López Rabadán. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. A ver, bueno, pues empezamos con la promesa que hace ayer la presidenta Claudia Sheinbaum de que en 2 meses se acaba el desabasto de medicamentos o por lo menos las cosas van a mejorar. Pues ojalá que así sea, ¿no, diputada? Sí, pues tenemos un gran avance, lo vimos en este presumir de 100 años de gobierno. Ayer hizo un gran anuncio. 100 días. Pero sí parecen 100 años. No. A ver, hemos hecho en 100 días. Pero respirando bajo el agua. Pero hemos hecho en 100 días. No lo digo por mal, le digo que muy darle intenso. reversa a lo que hicieron 12 años de panismo y décadas del prismo, pues no es una cosa sencilla. Lo que se ha hecho en 100 días pareciera que es el trabajo de estrategia de 100 años, así que sí. Y ayer hizo un anuncio muy importante la presidenta de esta compra de medicamentos, 5,000 millones de medicamentos, y garantiza el abasto de medicinas en las próximas semanas. Entonces es un buen inicio después de esto que presumimos como 100 años y un reconocimiento finalmente que no había medicamentos, ¿no? Sí, fue un reconocimiento en efecto de que sí era una deuda que teníamos pendiente, como era también el tema de seguridad. Mejorar pendiente, no como una deuda que haya dejado el presidente, pero sí, lo tenemos que decir, la estadística se llegó a un punto, iba hacia arriba, eso lo hemos dicho muchas veces y está con números comprobables, y de repente empezó a bajar, llevamos todavía en el tema de violencia una tendencia a la baja, y en el medicamento sí era un desastre, ¿no? Sí, pero también hablamos de décadas también de corrupción que había detrás de la compra de medicamentos, de la distribución y toda la estrategia que hay ahora para el abastecimiento y mejora sin intermediarios en la compra de medicamentos. Kenia. A ver, sin lugar a dudas, hay un colapso en el sistema de salud y se tiene que aceptar. Y por supuesto que es una herencia del gobierno anterior, porque ya hablar pues como que de Echeverría me parece un poquito ridículo. La realidad es que el sistema de salud en la administración de López Obrador fue pésimo. Todos sabemos hoy que hay miles de millones de pesos de deuda a la industria farmacéutica porque se compraron mal, se compraron tarde y no se distribuyeron los medicamentos. Y eso en estricto sentido lo que genera es muertes para las personas que están esperando probablemente una quimioterapia o que están esperando algún tipo de medicina que el sistema de salud les debió de proveer y no tuvieron. ¿Qué dice
claramente es una aceptación del fracaso anterior y ojalá y funcione, porque nosotros en el PAN hemos dicho, queremos que haya un sistema de salud público que le permita a las y los mexicanos que pagan impuestos y que lamentablemente se enferman, poder tener un hospital de calidad, que hoy no se tiene, poder tener un hospital en donde no te mueras o en el quirófano o en el elevador, como sucedió. No, esperando la cita, olvídate. O sin citas, estas que son larguísimas, de meses para dar. Yo estoy impresionada en cómo hay muchísima gente del régimen, pues claro, porque van a hospitales de alta especialidad, hospitales carísimos en México o en Estados Unidos, se transportan en helicópteros, viven en el privilegio y no se dan cuenta de la realidad que hoy están viviendo millones de mexicanos. Laura Ballesteros, parece que hay un plan, una intención de resarcir el daño. Bueno, no se puede, pues los muertos no reviven, los enfermos están retrasados en sus tratamientos, pero de hacer las cosas mejor. Pues sí, pero a tus familiares ya nadie te los regresa, ¿no? Yo sí tengo una historia muy personal que contar acá. Mi madre enfermó de cáncer hace unos años, en el 2019, y no había quimioterapia para atender el cáncer que ella tenía en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella fue médico del IMSS toda su vida, derechohabiente, y siempre se atendió en el Seguro Social, y decidió atenderse en el Centro Médico Siglo XXI. No hubo la quimio que necesitaba, le dieron otra que era tremendamente agresiva, y mi mamá murió en 2 meses. Esto lo viven miles de familias mexicanas en todo el país. Se ha hablado mucho también de los niños que están enfermos de cáncer, que también es una de las preocupaciones más grandes que tiene Movimiento Ciudadano. Aquí no hay politiquería que quepa. O sea, estamos hablando de nuestros familiares, de la gente más querida, nuestra gente más cercana. Estamos hablando además de las futuras generaciones cuando hablamos de la niñez. Nosotros en Nuevo León y en Jalisco hemos hecho una batalla frontal contra el cáncer, por ejemplo, y tenemos garantizado que las niñeces puedan tener atendido su cáncer sin importar qué, sin importar incluso las negligencias del gobierno federal en turno. Y si bien es cierto, la corrupción, y en esto coincido con Marilyn, la diputada Marilyn, la corrupción de la vieja política nos ha llevado a tener una desconfianza con el abastecimiento, pues no se ha hecho bien, ni se ha hecho mejor, y tampoco se ha batido la corrupción. Estaba revisando los datos de últimos días, como con las compras de Birmex, el 39% de los medicamentos apenas se cumplió, es decir, del 100% que se ordenó, solo se surtió el 39%, entre ellos acitromicina y insulina. No va a haber ni morfina para el uso de las personas. Quisiera solo concluir diciendo que esto no solamente le causa dolor a las familias mexicanas en sus corazones, sino también en sus bolsillos, porque lo que está pasando es que Morena, sin querer queriendo, con intención de causa, está privatizando la salud pública. ¿Por qué? Porque las transferencias económicas que les están dando, que no se están que no se están reflejando en el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud, pues la gente lo que está haciendo es yéndose a los médicos privados. Claro, o a los consultorios en las farmacias, etcétera. Marilyn, creo que pues sí es un desastre lo que se hizo con el tema de salud. No sé si Peñas y Calderón o... Claro que fue un desastre, Azucena, pero mira, sí, claro que sí fue Peña y Calderón, y lo tenemos que decir. Ayer la doctora Claudia Sheinbaum pues ya omitía este tema de la megafarmacia. Dime tú cómo explicamos este tema de la megafarmacia. Yo lo que quiero saber, Azucena, es con qué cinismo se viene a esta mesa, perdón, pero del PRIAN, de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas, hablar de que la gente se muere en los hospitales. Perdón, entonces en sus gobiernos eso no sucedía. Sí, ahora resulta pero ahora se que traen más, lamentablemente. No, esos son los datos que ustedes siempre traen. Ustedes no, siempre traen otros datos una que se sacan de la, que no funcionó, manga. Porque no y hay en el tema, que hospitales, lamento mucho, no Laura, el tema de tu mamá, obviamente fue en 2019. Un cáncer, perdón, pero no es de meses tampoco. Y pues habla también de toda esta mala administración que hubo previo al 2019 en el sistema de salud, que nosotros teníamos que corregir. En el 2019 ustedes gobernaban, ¿no? Llegamos a finales del 2018, hay que recordar. Por eso ya gobernaban. O sea, 2019 arrancó. Así pues, es, ¿no? arrancó el gobierno. Entonces, sí hay que dejar muy claro que en efecto estamos corrigiendo, Azucena, décadas de malos gobiernos, de malos manejos, de corrupción, y que la gente lo sabe, y lo que más les duele, pues es justamente la aprobación que tiene la presidenta de México a escasos 100 días de gobierno, por casi el 80% de aprobación. ¿Cómo se explican eso, Kenia? No, a ver, hay que ser realistas. Yo recuerdo perfectamente hace 6 años, justamente en el primer año del presidente López Obrador, había encuestas que lo ponían en 88 puntos de popularidad. Sí. O sea, no perdió popularidad nunca. No en 80 que tiene hoy Claudia. O sea, López Obrador tenía... Sí, bueno, estaba más o menos 88. En los 80, ¿no? Yo recuerdo perfecto, Okay. siendo oposición para como mí, quiera es un montón. Pues. Es muchísimo. Ajá. Y con ese 88% de popularidad de López Obrador, pues nada más llegó con el 54% de los votos. No, pues nada más tuvimos 36 millones de votos que nos refrendaron esa aprobación en las urnas. Lo que demuestra claramente es que, bueno, pues es el primer año y la gente, muchísima gente tiene esperanza. Claro, oye, a ver, no hay medicinas. Es el primer año de una continuación, de una profunda transformación. O sea, si todo estuvo tan mal el gobierno pasado, ¿cómo se explican que Claudia Sheinbaum
tenga 80% de aceptación. Porque, entre otras cosas, estos gobiernos populistas, además de mentir de manera sistemática, pues lo que han encontrado es una redistribución a propósito de los programas sociales, que yo estoy de acuerdo, yo comparto. Pero que eso haya es decirle programas a la sociales. población y a la Pero gente que por nos está supuesto escuchando que es no tonta, necesariamente, y no son tontos los no mexicanos. necesariamente están haciendo una buena administración pública. Y me explico. En términos de seguridad, este es el peor sexenio y El eso que pasado. apenas este. y eso que apenas lleva un poco. Ellos están satisfechos con el procedimiento. Ojalá que las cosas funcionen. De verdad, ojalá que las cosas funcionen. Los 100 años, decía Marilyn, los 100 días de la presidenta. ¿Lleva bien las riendas del gobierno, Laura, la presidenta Sheinbaum? Creo que ya adelantábamos un poco este tema la mesa pasada, Azucena, ya en la reflexión de los 100 días. A ver, creo que cada vez que inicia un nuevo gobierno, sin importar el partido político, y lo decíamos incluso cuando se discutió la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, hay que partir de un punto de dar el beneficio de la duda. Primero porque están iniciando, porque están haciendo un planteamiento de gobierno. Porque además, pues tienen un respaldo, una votación que está diciendo que les está confiando las riendas del país. Sin embargo, esto no quiere decir que se les dé un cheque en blanco para cuanta locura se les pudiera ocurrir. Y desafortunadamente lo que ha sucedido en el Congreso en los últimos meses, en este periodo ordinario, es precisamente la continuación de la herencia del obradorato, sin terminar de ver lo que Claudia Sheinbaum, como la primera presidenta mujer en la historia del país, nos va a traer en su hay dos gobierno. grupos ahí en Morena, por Pues, lo menos. no sé, lo que quisiéramos ver, porque siempre nos dicen que son un solo gran proyecto, es dónde está el primer gran proyecto de la primera mujer feminista en el gobierno. Está pendiente, Azucena, por ejemplo, la legalización del derecho a decidir de las mujeres, o sea, legislar en esto en los congresos, que incluso ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Está pendiente sacar adelante el Sistema Nacional de Cuidados. Ahí hay dos grandes temas es de lo que están hablando atienden, ahora, claro, en la conferencia. pero ya pasaron 5 meses, ¿no? O sea, es Bueno, decir, 3 del gobierno. si fueran las prioridades del nuevo gobierno feminista. 5 meses del Congreso, Ajá, dices, es a lo pero que bueno, voy, 3 ¿no? meses de la Entonces, presidenta. si fueran las prioridades del primer gobierno feminista, pues estaríamos viviendo eso en el Congreso. Creo que la seguridad y la salud son los dos grandes pendientes, los dos grandes talones de Aquiles de los primeros 100 días de la presidenta. Independientemente, insisto, que nos seguimos quedando las feministas con un sabor de boca de que no hemos prendido motores, ¿sabes? ¿Coincides, Kenia? Sin lugar a dudas hay muchos temas, por supuesto, que dejar que se oxigenen y que se puedan procesar en beneficio de los mexicanos, por supuesto, en este gobierno y en los anteriores. A decir que todo es malo o que todo es excelente me parece que sería un contrasentido, incluso para la ciudadanía que todos los días o sufre o en estricto sentido pues puede ser beneficiado de algo que el gobierno haga. Pero a mí me parece que los temas más fuertes siguen estando muy complicados. En términos de seguridad, es increíble lo que está pasando en este momento en los primeros 100 días de la doctora Sheinbaum. Mira, nada más para hablar de asesinatos. Felipe Calderón tenía en promedio diario 27 asesinatos. Peña 77. AMLO, se volvió una locura, una cosa terrible, pasó de 77 de Peña a 118 asesinatos por día. Y por supuesto, en este momento estamos hablando de aproximadamente 7,984 asesinatos en los primeros 100 días. Eso significa que las personas en México no pueden salir de casa y regresar sanas y salvas. En términos de desapariciones, la cifra está todavía peor. Calderón tenía 2 desapariciones por día, Peña 10, mentira. López Obrador 20 y la señora Sheinbaum tiene 41 desaparecidos por día. Falso, dices. O están asesinándonos o están desapareciéndolos. A ver, déjame regresar con tu respuesta, ¿te parece? Sí, dos temas importantes, el tema de salud y el tema de seguridad. Regresamos con eso. Decías, Marilyn, diputada de Morena, que los temas principales, y coincidimos todos, solo que con diferentes visiones, salud y... salud y seguridad. Las tres, ¿no? Coincidimos. Sí, coincidimos en que son temas claves y que en efecto, pues es una deuda que tenemos pendiente desde los gobiernos del PAN y del PRI, se tiene que decir, aunque les moleste mucho, pues es la realidad. Hay que recordarle a Kenia que se aliaron, aunque ahorita lo quieran negar, se aliaron con un partido, que acuérdate, digo, tan preocupada estás por el tema de salud, que le daba agua a Duarte, que le daba agua a los niños con cáncer. Eso no te preocupó cuando hablábamos de temas electorales y había que aliarse para ganar, Marilyn, supuestamente. Hablando del tema de salud, hablando del tema de salud, ¿quién mató más o cómo no, vacunas? No, pero es un, a ver, es que parece que lo desconocen. Y en el tema de salud y de medicinas, querida Kenia, me encantaría que me dejaras hablar. En el tema de salud y hablando del tema de medicinas, la compra consolidada que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros 100 días de gobierno para resolver de verdad décadas de corrupción en la distribución de medicamento, porque no es secreto, los distribuidores se llevaban hasta el 100% del valor de las medicinas, nada más por hacer esta distribución. Y en el tema de seguridad, que también lo tenemos que decir, hay que recordarle también a Kenia, para no decirle Prián,
hay que recordarle a Kenia que nosotros recibimos un gobierno en finales del 2018 con 100 muertos todos Eso los fue días. ya hace El presidente, 6, 7 años, ya, el presidente pónganse a Andrés chambear. Manuel entregó a la presidenta ahora Claudia Sheinbaum una baja de 82 muertos todos los días y hoy apenas No es 100 días de cierto, gobierno Marilyn, esos son tenemos otros 72 datos, eso es- días. No, eso esos no son es gobiernos de sus cierto. propios Por estados Dios. panistas, ¿Qué- de sus fiscalías. qué Kenia. tremendo que estemos hablando de tantos Desaparecidos y muertos, ¿no? asesinatos. Digo, como comparando si es mejor o peor los 100 muertos de Peña, los No, 82. no es que sean mejor o Lo los datos que son digo fríos. son altísimos. No, pero a ver, digo, Es nada que más el para PRI darle, nomás, ¿no? para Así dice darle, López para darle Obrador. contexto al auditorio, no, es muy claro. El secretariado ejecutivo, que es el gobierno, dice claramente cuántos asesinatos y desaparecidos hay. Y por supuesto que en el gobierno de López Obrador hubo más asesinatos y desaparecidos que en cualquier otro Ese gobierno. es un dato Y en correcto, estos es un Marilyn. dato No, no es duro. correcto. Ay, no, por Dios, Bueno, no pero- mientas. pero- no, y a ver, 100 días, no, pero Marilyn, bueno, a ver, no déjame puedes, voy con la- Es que eso, parece- abusar justo- del auditorio a ver, yo- si dices que eso no es cierto. yo coincido- No, es yo coincido con el cierto. planteamiento. Oficiales, Por de sus favor. propias fiscalías. Coincido con el panistas. planteamiento, Adelante, coincido con el planteamiento que hace Azucena en el sentido de que por qué tenemos hoy que estar compitiendo en quién de la vieja política o del obradorato trae más muertos más a o la menos, mesa, ¿no? o, ¿no? Nosotros en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho, nosotros estamos apostando por la niñez y por las juventudes y su futuro. ¿Y qué nos preocupa? Nos preocupa que la militarización de la seguridad pública que trajo la vieja política a la mesa con los gobiernos del PRI y del PAN y que siguió el obradorato sus 6 años completitos y que la presidenta Sheinbaum había planteado una alternativa distinta en su campaña y que hoy vemos que la continúa porque militarizaron la seguridad desde la Constitución hace 2 meses, Morena y su mayoría. Nos preocupa que esto traiga todavía más asesinatos y violencia porque hay datos muy claros del INEGI que nos dicen que hay una relación directa entre la militarización de la seguridad pública y sus inicios con Felipe Calderón, terminando con López Obrador, esa es la medición, y el aumento de asesinatos en un 300%. Es decir, hay datos que nos dicen que militarizar la seguridad pública aumenta el número de Pero no asesinatos patalearon en los el gobernadores país. de MC, ¿eh? Porque lo que está Samuel diciendo García Movimiento y Ciudadano, Lemus. porque lo que está diciendo Movimiento Ciudadano es que no es una salida bruta, es una salida paulatina, porque hay una alternativa en la mesa de construcción de paz que hemos tenido nosotros desde hace muchos años. Tenemos que entrarle de fondo y de raíz a sacudir los ministerios públicos con un 95% cifra negra de denuncia, a las fiscalías que no sirven para nada y están absolutamente corruptas, al fortalecimiento de las policías locales. Es decir, tampoco eso es lo vengo negro, oyendo desde- ¿no? Tampoco es por eso, pero pues que Morena use su mayoría para eso, porque aquí hay una alternativa que ha puesto MS en la Muy mesa, bien. pero sí, Azucena, insisto, es una salida paulatina como ya estaba la reforma de hace unos años y que Morena borró de un plumazo. Déjame brincar ahora que dices que utiliza su mayoría. ¿Pueden eliminar el IEPS? Sí, El pero a ver, impuesto te voy a decir especial, una cosa. este que nos lleva la gasolina, estarla pagando en 25 hablando, pesos. Hablando del tema Claro de que niñez sí. y de Tiene educación, la mayoría Azucena, para bajar el IEPS y que a la gente le pueda costar 20 pesos. Querida el litro Kenia, creo que esta es de información gasolina. importante que No, debes pero de a la saber. pregunta hay La que dar una presidenta respuesta clara al auditorio, acaba de al anunciar nuevos auditor. centros de educación Muy y de cuidado bien, infantil sí. dentro de Lo los platicamos logros al de los inicio. 100 días de gobierno. También está Las la beca estancias de Rita infantiles. Cetine. Sí, no, y la 60-64. Buscando fortalecer la educación. Ajá. Entonces estamos atendiendo también las causas Qué bueno. que se vienen atendiendo desde el sexenio pasado. Oye, Marilyn, déjame preguntarte esto, porque ahora que hablaba Laura de impuestos, ¿pueden ustedes eliminar el IEPS? Porque ya la lo gasolina... tenemos mayoría calificada, sería algo que tendríamos que evaluar, obviamente, tomando en cuenta todas las Sí cosas, puede, porque a ver, sí se los pero sí pueden. Déjame Claro que para pueden. afuera. No eliminar, Sí. obvio. No, no, no. Reducir. Reducir. Al IEPS le Tenemos, habría claro. que etiquetar un porcentaje para que se vaya a medio ambiente y combate la crisis climática. Eso es la conversación que deberíamos de estar teniendo. Porque, Oye, en bueno, promedio claro, la hay que manda tener energías 24, renovables. 13 y la premium 25, 27. Claro, pero también ¿dónde está la conversación de las energías renovables, no? Los parques eólicos, la energía hídrica, o sea, ¿dónde está la CFE planteando una cosa que le cambie el rumbo a la descarbonización en el país? Tenemos un compromiso al 2050 y no vamos a llegar ni de chiste. Bueno, Entonces, claro. claro, Ya hablo de Tula, de algunas otras cosas también. pero no hay un compromiso ambicioso, un presupuestal, pues hubo un recorte Yo del creo que me digan 40% qué vamos a hacer al con la presupuesto gasolina. medioambiental. Bueno, a ver, primero que nada decir, es terrible, es vergonzoso y es inhumano que en este gobierno estén ocultando a los muertos. Es inhumano ¿Por qué- el por qué nivel... los están ocultando? Porque los están dejando de contar como asesinatos y los están pasando a desaparecidos. Por eso es que, reitero, Calderón tenía en sus primeros 100 días, Dios Calderón mío, o sea, tenía es que, por 2 Dios, la gente no es desaparecidos tonta, por día. querida Déjame, Kenia. permíteme nada más escuchar. A ver, ¿2 desaparecidos, Calderón? En los primeros 100 días, Dios, Promedio. Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10. AMLO, 20. Y la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Claro. Mentira. Si no reconocen A el ver, problema. ¿de dónde son del- esos datos? del ¿Cuáles son tus secretario datos, ejecutivo. Mentira, el querida problema Kenia. es que si no reconocen. El problema, no, el lo que problema está es que pasando, mientes, entonces no van a mientes, poder mientes. ayudar. Está bien, No, porque luego no les Marilyn, tú entiendo. eres A ver, el gobierno, ya tú pusiste deberías sobre la tener mesa, esos datos duros, tú Kenia. deberías de saberlo, tú deberías decir, sí es cierto y lo vamos a corregir, tú deberías Kenia, de decir, ya pusiste vamos- sobre la mesa los datos. ¿Cuáles son tus datos? No, yo los dije. Lo dije perfectamente. Son desaparecidos. datos de sus fiscalías. Guanajuato es el estado No, número a ver. 1 y es panista. O sea, Es que no no vamos a contestas, a ver, asumir. sí, pero Entonces, ¿cuáles son? los colores que gobiernan los estados no lo vamos a asumir entonces en esta mesa. Pero están ¿Estás de subiendo- acuerdo, sí o no, que Guanajuato es el estado a ver, número 1 estás de hablando desapariciones delitos y que le muertos? Sí lo es, te lo corresponden respondo yo. A
El gobierno federal. Sí, te lo respondo yo, Por sí lo es. Dios. Ahora respóndeme, ¿están subiendo el Ya número lo de respondí, y desapariciones, son Marilyn? mentira. Vamos a la baja No y van a la me baja digas eso. desde el presidente Andrés Marilyn, no me Manuel. pueden Y en los mentir. primeros Tú 100 días de representas al gobierno gobierno, siguen por favor, a la déjame baja. escuchar a Marilyn. Y tenemos los datos, querida Kenia, que son datos de sus propias fiscalías de los estados. Es increíble que ahorita vengamos aquí a mentir y que una Es que, y otra vez ¿sabes cuál es al el mentir problema? Te voy a creamos decir que cuál es el problema. la gente nos va a creer. Nada más para terminar. La con gente tiempo. no nos cree. El Adelante. problema, No les cree. Y mira, es que nada si más, no déjame reconocen escuchar. las muertes, no van a poder corregir en políticas públicas. Y mira, en el segundo tema, por supuesto ¿Cuántos que nosotros- desaparecidos traes en promedio? Perdóname. en los primeros 100 días Ajá. de la señora Sheinbaum traigo 41 desaparecidos. Coincide, Porque, es claro, cierto. porque lo dice el secretario de Aquí lo Ejecutiva, tengo. porque lo dice el gobierno, Marilyn. El problema es que si ustedes no aceptan el problema, pues claramente no va a haber posibilidades Mira, de que Marilyn, México viva tengo- mejor. Nosotros tenemos muy Los asumido 100 datos, días nada más, el problema. Kenia, permíteme. Mira, nada más los datos, sí, lo tengo aquí en una tabla que llevamos. Promedio de desapariciones, enero en promedio 30 diarios. Uy, qué tremendo, ¿no? 31 febrero, 32 marzo, 36 abril, 38 mayo, 37 junio, 36 julio, agosto 38, septiembre 39 y octubre 42 y noviembre 41. Ahí me quedé. Es muy Por claro. eso tenemos tan Entonces, asumido, pues, tenemos tan acepta que Déjame asumido, escuchar a Marilyn. tenemos tan asumido el problema que se están tomando cartas en el asunto. Lo estamos haciendo desde el sexenio pasado, atendiendo las causas también de todo el cochinero que dejaron entonces, ustedes a una cargo de un mujer gobierno. honorable tendría que decir, sí, y hoy. Kenia, Es que tienes déjame razón, termino, los datos son ciertos. déjame termino A de lo hablar. mejor no te gusta, Y en pero los datos son estos ciertos. 100 Adelante, días de Marilyn. gobierno hemos aprobado en la propia Cámara, y a ti te consta, reformas muy importantes para el tema de seguridad, querida Kenia, en el tema de coordinación, que antes no existía, gracias a ustedes, a sus gobiernos también. Entonces estamos asumiendo que tenemos un problema y lo estamos atendiendo, y va a la baja, y lo tienes que reconocer. No va a la Y mira, baja, tan es pasaron de así, 20. te voy a regalar Déjame escuchar. no es de Años Massive Caller, te lo voy a regalar. desaparecidos. Esta es la aprobación, eso lo sí, sí, la aprobación, ya sí. te lo acepté. a ver, el indicador más importante, más que los números que tú puedas traer, es la aprobación de la gente, querida Nosotros Kenia. en el Eso es lo PAN, más importante. no, nosotros Bueno, en el PAN seguiremos. Sí, yo Vas. tendría mucho cuidado con el tema de las encuestas y las aprobaciones. Son datos que sirven para tomar decisiones y seguir adelante, pero por ejemplo Salinas de Gortari tenía 80% de aprobación también en su gobierno y eso no lo convirtió en un buen gobernante. Es decir, la gente, por supuesto, acaban de ser las elecciones, está respaldando un proyecto político que pusieron en la mesa, no les dio tampoco un cheque en blanco, no les está avalando la toma del Poder Judicial que se hicieron, no les está avalando la militarización de la Constitución ahí que sí se la gente hicieron, votó por una no les reforma está del Poder avalando, Judicial. no, claro que no, y tan es así, También. Déjenos tan escuchar es la así, hora, no, por por favor. supuesto que no, a la gente le pregunta lo que quieres vivir tranquila, no que vayan y tomen con un partido político el Poder Judicial para que sea un político de Morena el que le firme sus sentencias de ahora en adelante. Pero sin duda lo que la gente sí está pidiendo es que haya un buen gobierno. Y a mí me parece de pronto también un poco soberbio ir a decir a las personas, no tenemos medicamentos, tenemos inseguridad y la estamos pasando muy mal. Sí, pero mira, tenemos 80% de aprobación. Yo creo que esa discusión está muy bien para los datos de la toma de decisiones de los gobernantes, pero va a llegar un momento que a lo que la gente a esto ya no le llene el ojo. Ahora, es importante decir que estamos esperando en el Congreso reformas. ¿Y por qué? Porque es parte del proyecto de la presidenta, que fortalezcan la seguridad civil. Nosotros lo hemos dicho, no hay un mejor aliado para la seguridad civil que Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque si va a coordinar y va a ser la cabeza de este proyecto, pues lo necesitamos fuerte. No vamos a regatearlo, porque le tiene que ir bien al país en materia de seguridad. Voy a regresar nada más para que me contesten la pregunta de la gasolina, ¿sí? Kenia López Rabadán, diputada del PAN, ¿van a proponer que baje el impuesto especial sobre la gasolina? Por supuesto que sí, y le decimos a todo México, Azucena, seguiremos exigiendo que Morena cumpla su palabra. Sabemos que les es muy difícil cumplir las promesas que hacen, pero no es posible que estemos hablando de un precio de la gasolina de 24 o 25 pesos. Cuando López Obrador llegó a la presidencia de la República, el precio de la gasolina era de 18 pesos. Dijeron que lo iban a bajar a 10 y hoy está en 25. Y nosotros les dimos una opción, nosotros les dijimos en el Congreso mexicano, ayudemos al pueblo de México de manera directa, de manera diaria, en su bolsillo. ¿Cuál es la propuesta, Kenia? Efectivamente, propusimos una reserva para que en la ley de ingresos, y por cierto, también lo hicimos en el presupuesto de egresos, a través de la detención del IEPS, del impuesto, el gobierno pudiera ayudar a los mexicanos para que la gasolina no costara más de 20 pesos. La mayoría de Morena dijo no, la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron esta propuesta, pero nosotros seguiremos exigiendo que se le ayude a los mexicanos con un precio más justo de la gasolina. Bien. Y nada más para cerrar, decir, hemos visto cómo Venezuela sigue dirigida por un dictador. Y es una vergüenza que este gobierno de México haya mandado a un representante cuando todo el mundo sabe que se robaron las elecciones. Dime con quién andas y te diré quién eres. Laura. Por supuesto, nosotros en el PAN Qué chistoso hablar del decimos, PAN robarse elecciones. no estamos de acuerdo con Bien. ese tipo Déjame de voy. acciones de este gobierno que demuestra quiénes son sus amigos y a quién se Muy quiere bien. parecer. Diputada Laura Ballesteros, ¿apoyarías esta propuesta del PAN para la reducción del impuesto de la gasolina? Pues es que no es una propuesta del PAN, Azucena. Movimiento Ciudadano tiene muchos años pidiendo que se reduzca el IEPS. Desde la ¿Lo van a propia pedir voz de la otra vez? bancada naranja, sí, lo
estamos pidiendo, pero además no solo eso, porque hay que pensar en el futuro. Lo que estamos proponiendo es que el IEPS se vaya, y lo dijo Álvarez Maínez en el debate presidencial, se vaya a la agenda de medio ambiente, que pueda Pero que baje, financiar, que baje, y se y vaya. lo que se recaude se vaya a transporte público, a electromovilidad, a combustibles no fósiles. O sea, el futuro sí tiene que ser la sustitución de las energías fósiles por energías renovables. Eso es lo que tenemos que estar ambicionando y no hay manera de llegar ahí si no se invierte. Entonces, claro, una reducción del IEPS, pero que el IEPS completo se vaya a financiar movilidad Muy bien. no motorizada y eléctrica. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Está en sus manos, pues? eliminar o Está en reducir manos, este está en impuesto? manos de todos nosotras y nosotros. Bueno, pero ustedes Azucena, tienen mayoría, y con sí, todo sí. el gusto, claro, escuchamos y en efecto asumiremos, como siempre lo hemos hecho desde que inició esta legislatura, nuestra mayoría calificada. Y quisiera recordarle a mi querida Kenia que el aumento con Calderón de la gasolina fue de 22.9%. Eso fue hace Con 15 Peña años, Nieto, por vida del 42. Señor, ya déjalo pasar. No, fue con Calderón. Con Peña Nieto, 42.8%. Y con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido una reducción del 0.4%. ¿Cuánto Costaba con Felipe? Aquí te dejo esta gráfica también. ¿Cuánto costaba con Para Felipe que lo- Calderón el litro? Aquí está, con Felipe Calderón. Pero hablamos de un crecimiento exponencial, Azucena. Y cómo llegando el presidente Andrés Manuel se mantuvo. Eso es lo que no Dijeron que dicen. iba a bajar Igual 10 que en el pesos, tema de pues, seguridad. no lo bajaron. Igual que en el tema de seguridad. Les Y aquí está propusimos cómo se ha que lo mantenido, detuvieran a 20 pesos y reitero, y no lo reitero quisieron. una vez más porque de verdad no es un tema populista, es una realidad. El mejor indicador es la aprobación de la gente, que no es tonta, bien. Ya no son las encuestas de antes que se pagaban, es una realidad. La gente aprueba el gobierno, no nada más de la presidenta, sino también lo que venimos iniciando y consolidando desde el Gracias. sexenio Gracias pasado. a las tres. Gracias a ti. Gracias, Laura. Gracias, Marilyn. Son las Fíjense, de verdad que a veces saca de quicio las mentiras de Kenia López Rabadán. Y hay que decirlo, porque yo también tengo que decirlo. La diputada de Morena, Marilyn Gómez, pues estuvo muy floja, pues le faltó confrontar a Kenia López Rabadán. Por ejemplo, esto de que dice que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, que la gasolina estaba en 18, mentira, la gasolina estaba en 23 pesos cuando el presidente llegó. Que no le vengan a hacer al cuento. La verdad es que, bueno el debate, pero siento que a esta diputada Marilyn Gómez, pues como que le faltó saberle cerrar el hocico a Kenia López Rabadán. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.